Bueno, gracias a todos por estar acá y en nombre del Ministerio del Interior y del subsecretario Fernando Álvarez de Celis, eh, agradecemos la invitación al evento, digamos, que consideramos de suma importancia, dado que, digamos, desde el municipio es donde se construye realmente, ¿no es cierto? Desde lo local, probablemente tengamos la mejor posibilidad de ir resolviendo lo global, ¿no? Que suena tan desafiante, ¿no? Estamos en un momento en donde lo global pasa a ser una carga crítica enorme, propio de los tiempos, y bueno, la idea es tratar de tomar esta oportunidad y poder estar alertas y en acción a los efectos de lograr los resultados, que en definitiva es ir resolviendo los problemas que generan las aglomeraciones urbanas en general, y sobre todo en nuestro contexto histórico, creo que también, en donde tenemos un pendiente con la cuestión territorial, ¿no? La cuestión territorial pasa a ser algo que está ajeno a nuestro ADN en términos de la insuficiencia o la escasez. Somos hijos de la abundancia territorial, y esto tiene consecuencias tremendas, ¿no es cierto? Porque por tener mucho espacio lo hemos mal aprovechado, lo hemos de alguna manera no contemplado, ¿no? Y se nos vino encima esta situación que acompaña los tiempos históricos también, donde las variables están disparadas, básicamente, ¿no? Estamos viendo que los comportamientos del clima en general, el comportamiento de las tendencias migratorias, está todo revolucionado de alguna manera, ¿no? Un planeta con 70 millones de refugiados aproximadamente, entre 60 y 70 son los datos de Naciones Unidas, y nosotros con una abundancia territorial que no le encontramos la vuelta a poner esto en términos de virtuosidad. Bueno, yo voy a hacer rápidamente una recorrida, achiqué un poco la presentación porque Fernando, el subsecretario, digamos, va a fondo, ¿no es cierto? Entonces teníamos 70 filminas, así que seguramente nos íbamos a dormir todos antes de terminarlas, así que vamos a ir repasando un poquito cuál es la misión y la función de la misión de nuestra subsecretaría, una oficina que, digamos, se está terminando de acomodar a los nuevos desafíos. ¿Y a qué me refiero? Que, bueno, todo el Ministerio del Interior está reacomodándose a esta nueva demanda y creo que llevó un año que de alguna manera se calificó como de subejecución, pero bueno, había que ordenar una cantidad de factores que recién ahora se están terminando de reorientar y realmente yo digo que estamos pasando de la etapa de los organigramas a las etapas de los flujogramas y con dinámicas impensadas, ¿no? Y el organigrama es de 1810, Cornelio Saavedra, Juan José Paso, Fray Justo Santa María de Oro, en la calle donde yo vivo en Buenos Aires. Pero digo, el organigrama no es ni más ni menos que la distribución de esos ravioles. El recurso humano es una especie de... El hábitat del recurso humano es un raviol. Y la verdad que estamos frente a un desafío en donde permanentemente las leyes de ministerios se vencen año a año, tienen cada vez la fecha de vencimiento más pronto, porque estamos frente a nuevas demandas y nuevos desafíos de la gestión, para lo cual hay que adaptar rápidamente las estructuras institucionales a los efectos de poder llevar adelante los desafíos. Y estamos en la era de la uberización de todo. Yo creo que, bueno, en algún momento seguramente el Estado Nacional va a estar en la nube, en algún lugar, que capaz ni siquiera va a haber que trasladar la famosa capital, el famoso traslado del ensayo que desde la década del 30 se viene hablando, y bueno, cuando el presidente Alfonsín quiso llevar adelante el proyecto de mudanza de la ciudad, era una reforma política, más que los que saben más de política por ahí entienden más todo eso, pero bueno, estamos frente a ese desarrollo, a ese desafío. Y básicamente la subsecretaría se desempeña con esta matriz, ¿no? Con el objetivo vincular de la cuestión del desarrollo humano como un faro, digamos, y un objetivo de la brújula hacia donde vamos. Y básicamente la misión se apalanca, digamos, y se equilibra entre los elementos vinculados a la competitividad territorial, que
redundan seguramente en la mejora de la calidad de vida, ¿no? Estos datos son los que de alguna manera son las bases sobre las cuales se fundamenta la gestión de la subsecretaría. Y básicamente, bueno, en la estrategia que vincula las instancias de la cuestión básicamente del ambiente, que ustedes en esta provincia tan ambiental, digamos, tan verde, ¿no? Para los porteños creemos que, bueno, realmente anoche creo que llovió muchísimo y estamos con la cuestión climática que es tema de todos los días en nuestras propias familias, ¿no es cierto? Acá y en otras latitudes. En relación a eso, bueno, ver cómo estamos preparados para llevar adelante estos cambios colectivos, digamos, que nos obligan desde la organización del Estado a tener claramente definido cuál es nuestro rol, y hablo de la sociedad en todo su conjunto, en términos de las cuestiones vinculadas con el riesgo, la vulnerabilidad y, en definitiva, también la capacidad esa de volver. Sabemos que vamos a tener que ir y volver mucho de sufrir los impactos que nosotros mismos generamos y en el cual estamos insertos, y volver de eso con necesidad de superación de los eventos, ¿no? Yo siempre digo que en breve vamos a tener en las calles a lo mejor como en los buques, los botes salvavidas preparados para que cuando venga el agua, bueno, tengamos la posibilidad de subirnos, y acá deben saber bastante de canoas y ese tipo de cosas, ¿no? Porque están bien rodeados del agua. Todo eso llevado a la instancia de poder ordenar la circunstancia de la gobernabilidad, la coordinación y la complementariedad en lo que damos en llamar el proceso participativo, que es ni más ni menos que todos adentro. Todos adentro significa que todos tienen un rol, aunque sea el más invisible de todos, ese actor social que por ahí está oculto por las circunstancias de las cuestiones relativas del poder, también tiene que estar visibilizado a la hora de llevar adelante la gestión del bien común. Así que, bien, acá unos grafiquitos mostrando la dinámica del presente, el futuro tendencial, y empezar a ordenar esto en términos de etapas, ¿no? De entender la cuestión del proceso, que es básicamente lo que significa planeamiento, es proceso, es un mecanismo permanente, con lo cual, dentro de esta caracterización es donde tenemos que entender qué es la planificación estratégica, ¿no? Y vuelvo a repetir, con todos los actores vinculados y visibilizados, básicamente. Bueno, en relación a los ejes de trabajo, básicamente podemos definir la secuencia esta de plan, proyecto y obra como algo fundamental para lograr, digamos, desde el plan operativo, digamos, un plan objetivo y de corto plazo, es un planeamiento más por resultados. Tengo presente el método PES de Matus, un método muy utilizado, que es planificación estratégica situacional, ¿no? O sea, focalizar el esfuerzo en el teatro de operaciones sería, o en el campo quirúrgico, para ponerlo en otra dimensión. Pero bueno, conocer el territorio, conocer las circunstancias para poder operar con precisión. Y básicamente, bueno, esto de vincular las distintas etapas también tiene que ver con el mejoramiento. Esto permite el mejoramiento de las tomas de decisiones, el conocimiento y la prelación de estas acciones. Bueno, básicamente el tema de la planificación estratégica y el ordenamiento del suelo como consecuencia, que tiende a fortalecer la planificación, sobre todo en la coordinación de las escalas, ¿no? Como decía mi antecesor, que básicamente se trata del juego de articular debidamente las tres escalas de actuación y que haya complementariedad y que haya esfuerzos, digamos, que no se superpongan, básicamente, ¿no? Esto lo vamos a repetir en algún otro momento porque, bueno, surge. Y esto tiene que ver con darle sentido, digamos, al orden de esos esfuerzos, que es un esfuerzo público que cuesta mucho y muchas veces la superposición de esto genera consecuencias.
Bueno, acá nuevamente analizamos el tema de las tres escalas, que debidamente y necesariamente deben estar articuladas. Creemos de alguna manera que la visión integral de esto tiene que ver con, bueno, con los avances que ahora vamos a ver del Plan Estratégico Nacional, después a lo provincial, la estrategia provincial y después a la estrategia local. Y sobre todo en localidades como las que nos toca hoy mencionar, que tiene que ver con la fortaleza del conglomerado urbano, ¿no? De la red de municipios. La red de municipios yo creo que la verdad que es una fortaleza de Corrientes, porque uno la ve cuando trata con los intendentes y con las autoridades locales de los pequeños municipios, y necesariamente se da esta dimensión de cooperación, porque bueno, de esa manera en donde se generan escalas para las obras, eventualmente, y los logros son mucho más accesibles en ese sentido. Bueno, básicamente este es un poco el escenario en donde de alguna manera hay que volver a repensar al municipio desde su origen, desde su pisada y su huella histórica original, de sus símbolos. Creo que es una buena oportunidad para reformularse casi generacionalmente, bueno, la identidad de cada lugar, ¿no es cierto?, que la tiene. Y digamos, en el caso de Corrientes es notorio, ¿no es cierto?, la individualidad, digamos, el carácter de cada una de las ciudades y su diferencia con la otra. Mis dos abuelos maternos eran gallegos, vivían a 25 kilómetros de cada uno de un pueblo en Pontevedra. Y vinieron a Buenos Aires de jovencitos y mi abuelo Antonio puso una pensión con restaurante. Y discutían hasta los últimos de sus días cómo se hacía la paella, porque a 25 kilómetros de distancia era diferente la paella. Eran peleas importantes, digamos, ¿no? Y a esto voy en el sentido del sabor, de la diferencia de cada localidad con respecto a otra. Y esa singularidad es lo que hace también la oportunidad de complementarse con la comarca vecina e integrar entre todos algo más completo, ¿no?, en esa diversidad y complejidad. Bueno, esto es un poco el cuadro de los impactos de las infraestructuras, ¿no? Básicamente, acá CEPAL, yo digo, esta es la única brecha, ¿no? La demás es todo. Hay mucho virtual detrás de las otras brechas. Pero bueno, la política está ahí también y hay que escucharla, ¿no? CEPAL plantea, digamos, los datos son que Latinoamérica invierte 2 puntos del producto en infraestructura, y para cerrar la brecha, para que se vaya acercando el que está abastecido del que no está abastecido, de los servicios básicos, tendría que ser de 5 puntos. Los países del sudeste asiático hoy invierten 8 puntos del producto en infraestructura, y de hecho seguramente se debe ver en el resultado, ¿no?, en los medios de transportes, en la salud, en la educación, etcétera. Así que bueno, este es un poco el desafío que tenemos por delante, en términos de entender que los efectos y el impacto en el mejoramiento y en el completamiento de las infraestructuras genera un mecanismo que redunda en beneficios y genera externalidades y externalidades asignativas, que bueno, el objetivo es aumentar la productividad y la competencia, y ahí es donde hay que indagar también, buscar cuál es el ADN de cada lugar para mejorar la productividad. Seguramente hoy el paradigma es que desde su dormitorio un joven adolescente de 15, 16 años, y a lo mejor menos, puede llegar a ser un gran descubrimiento y poner al servicio algo de innovación, que es también otro de los datos, ¿no? Volver a la cuestión de la innovación, tratar de imaginar estos escenarios con mucha más flexibilidad, ¿no es cierto?, sin tanta atadura, para lo cual, bueno, estuvo Manuel Castells hace 2 años, el Día de la Mujer, el año pasado creo que fue, y hablaba del emprendedor, ¿no?, decía de la figura del emprendedor y la mujer. Era el 8 de marzo, el tipo, caballero, se ganó al público femenino ahí nomás al instante, pero le daba gran importancia a la participación de la mujer en el tema del crecimiento económico, la mujer que es la base del hogar, que es la que define la palabra economía. Entonces yo le decía a una coterránea que el día que tengamos 51% de intendentas mujeres,
podemos ir a casa y preparar los ravioles, eso que vamos bien, vamos bien. Aida Ayala le comentaba esto, ella chocha, ella acepta, le dice que está muy bien lo que yo digo. Bien. Bueno, este es el mapa de la distribución de los 14 indicadores. Acá, bueno, hay que medir, ¿no? La consigna es medir, porque, digamos, ahí es donde empieza y termina la verdadera política. Cuando hay que constatar el dato. ¿Estamos mejor o peor? ¿Hay más abastecimiento o menos abastecimiento? No hay vuelta. Ahí la política pierde su, digamos, su virtualidad y pasa a ser real, ¿no es cierto? Entonces, creemos que, bueno, que es muy importante tener los datos estos de los indicadores del milenio, digamos, los ODM, digamos, hay toda una cuestión que tiene que ver con, además con la capacidad de medir que tenemos hoy. Hoy podemos medir absolutamente todo, ¿no es cierto? Y esto creo que es un dato no menor. ¿Y en qué contexto? Bueno, esta es la constelación. Acá lo tengo que mencionar a Bert Hellinger, que es un psicoterapeuta que tomó unas técnicas de la cultura maorí para armar las constelaciones familiares. Y la verdad que con curiosidad vi que durante varias oportunidades es un tema que el encuadre metodológico se toma para cuestiones territoriales y ni hablar de las cuestiones de los actores sociales, que es una gran familia, ¿viste? Por acá estamos hablando, bueno, el planeamiento está en la mitad, ¿no? En el medio, obviamente esto es una oficina de planificación, tenemos que arrancar por ahí, ese es el UBIS, es el ombligo de nuestra oficina, ¿no es cierto? A nivel local, nacional e internacional. Este es el magma, creo que lo definía así el arquitecto que hizo las villas en Río de Janeiro, Jauregui. Él hace unos dibujitos extraordinarios, Jauregui, y armaba unos magmas, unas constelaciones, constelaba a los actores. Y creo que este es el espíritu que tenemos que tener para abordar esto. Primero, desde lo internacional, estamos frente a un escenario no común, que nunca en la historia estuvo. No tenemos más pasivo de frontera, no tenemos más hipótesis de guerra. Tenemos una frontera, la tercera en dimensión, con Chile, que hoy está pasando a ser un elemento propositor, o sea, la frontera pasa a ser un activo. Con lo cual no es menor esto, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, tiene que ver con esto de compartir los recursos, de integrar una unidad de criterio y aprovechar, digamos, para llevar adelante las grandes infraestructuras regionales a nivel de región, ¿no? Y de región con las mismas identidades históricas, con las diversidades, pero digo, la verdad que venimos de un tronco principalísimo y la verdad que es una oportunidad única, debe ser la única región en el planeta como subcontinente que tenemos tantas cuestiones vinculares, ¿no es cierto? Y esto creo que entender la planificación del vínculo de nuestro país con el resto de nuestros vecinos es un dato importante, es alentador, diría yo, ¿no? Bueno, la cuestión nacional en donde claramente, digamos, nosotros tenemos la oficina en el edificio del ferrocarril, que se construyó en 1907. Fue el edificio más alto de Buenos Aires, obviamente por una disposición de excepción. Todo Buenos Aires, una excepcionalidad. Había un mapa muy grande cuando entramos en el gobierno de la ciudad, que eran las excepciones de Buenos Aires, y estaba todo. O sea, no había nada que fuera por fuera de una excepcionalidad, porque Buenos Aires es excepcional, digamos, ¿no? Tiene ese carácter, esa veleidad, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que hoy, pensando en términos de cuál es el objetivo y el compromiso de la planificación nacional, es devolver la atención sobre cada uno de los órganos de este bendito país, que son las ciudades, las metrópolis, las provincias, volver a reconocernos como un cuerpo entero y tomar conciencia de aquellos elementos, ¿no? Y saber que la cabeza no es todo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es también un desafío importante, y menciono lo del ferrocarril porque básicamente tiene que ver con la matriz territorial que nos rige hoy, ¿no? O sea, la estructuración de esa matriz de los flujos de los insumos y todo, estaba claramente hecha para un objetivo. Y ahora, como un guante, digamos que hay que sacarlo y ponerlo en reverso, vamos a ver las oportunidades que nos da ese activo que tuvimos, ¿no? Que la verdad que es impresionante. Vamos a ver en detalle algo con respecto a los proyectos vinculados con la cuestión del ferrocarril también. Bueno, alrededor
las subsecretarías, digamos, el universo de las subsecretarías, en donde, cuando hablo del tema de los organigramas, digo, qué interesante sería saber, ahora con el tema de la Big Data, esto que tenemos información de todo, dicen que hasta el INDEC podría llegar a desaparecer, dice el secretario Huichi, creo que está en el Observatorio Nacional, y ahora podemos predecir las cosas. Bueno, los meteorólogos dicen que se pueden predecir las tormentas, ¿no? Ahora está apareciendo el mito de que parece que algunos huracanes se fabrican también, no sé, eso ya es de la dimensión de los Illuminati y todo eso, ahí no nos metemos. Pero digo, si uno tuviera presente cuál es el estrecho vínculo o sea, que trasciende las propias oficinas, y pudiera tener ese mapa de los vínculos, realmente hay que repensar la función pública en ese sentido, ¿no? En un esquema cooperativo, en un esquema en donde sabemos que a veces es difícil, ¿no?, en la administración, de la cuestión de las responsabilidades, deslindar el manejo digamos, del poder, en definitiva, ¿no? Cómo se administra el poder en este contexto. Y creo que estamos frente a una oportunidad de visualizar estos vínculos a los efectos de entender desde el punto de vista, sobre todo, del valor del recurso humano también, ¿no?, en donde es lo que le da sentido a todo esto. Bueno, y por afuera, la gestión de los ministerios, que también tienen otras lógicas, ¿no?, y de alguna manera son las que intervienen y que en definitiva van a ser las que generen el impacto en la planificación local. Bueno, Argentina Urbana 2030 suena... Me acuerdo, estuve en el año 95 en Corea del Sur. Fuimos a visitar a la gente de Hyundai Construction, que es una Chaebol se llama, es una corporación. Y la verdad que Corea del Sur es una fábrica, es una gran fábrica, no tienen tierra. Son 100.000 kilómetros cuadrados como el Chaco y tienen creo que 50 y pico millones de habitantes. La unidad de medida inmobiliaria es el peón, que son 10 por 10 centímetros. Y nosotros llevamos un proyecto que era de refulados, porque tienen las dragas más grandes del mundo. Y claro, ellos miraban las 1.600 hectáreas a 50 kilómetros de Buenos Aires y no les cerraba la cuenta. En el subtitulado decían estos, no les cerraba, les hacía ruido. Pero bueno, todo era en el 95, 2020. Hizo 15.000, hizo 17.000. Y nosotros apenas la 9.001, que estábamos ahí tratando de entenderla. Me refiero que, bueno, este es un horizonte que va y viene, pero bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con estas metas, ¿no es cierto?, en donde a nivel mundial se han puesto de acuerdo, digamos, en mencionar estas fechas como importantes, ¿no es cierto? Pero bueno, es esa dimensión de la cual nunca nos preocupamos mucho, ¿no? Como sociedad, el 2030 es lejísimo, ¿no? Pero bueno, sabemos que el día que aprendamos a administrar esa dimensión, seguramente el presente y el día de mañana va a ser un poco más previsible, ¿no? Bueno, acá vemos un poco la Argentina y lo urbano, cómo se distribuye la población urbana. Quedaron algunas medias pegoteadas, pero bueno, básicamente este efecto de la cabeza sobredimensionada, una región metropolitana absolutamente, digamos, dominante de toda la atención del territorio en su totalidad, ¿no? Mirando lo que pasa acá en esta pequeña porción de territorio. Después, bueno, 299 ciudades que completan 8 millones de habitantes, entre 10.000 y 100.000 habitantes. Estas son 26 ciudades intermedias, entre 100.000 y 1 millón. 4 ciudades grandes, entre, bueno, más de 1 millón de personas. Y después tenemos acá las pequeñas aglomeraciones, que son 3 millones de 658 aglomeraciones. Existen 700 ciudades en la Argentina que están en vías de desaparición. El otro día salió por un programa periodístico el pueblo que tiene un habitante. Ese es feliz, porque cuando haya 2 va a haber que llamar a un abogado ya. Entonces es complicado, ¿no es cierto? Eso ahí se complica la cosa. Bueno, pero esto es un dato que hay ciudades que están desapareciendo, ¿no? Literalmente. Bueno, sabemos cómo se generaron muchas y al quedar, digamos, fuera de contexto la vía de comunicación del ferrocarril o esa única industria, tienden a despoblarse. Hoy, claramente, tenemos que tratar de fortalecer un modelo territorial que todavía
yo digo, es como el bastón de mando ese del orfebre que pasó por todos lados de la Argentina, en cada uno le daba un golpecito, Pallarols, que yo creo que el territorio lo vamos a tener que construir así, con el golpecito de cada uno, ¿eh? Y todos van a ser tan importantes porque le van a dar un carácter único. Bueno, y estamos frente a este problema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la demografía 2001-2010 y el territorio? O sea, ¿cómo crece la población y cómo crece el territorio? Fíjense, bueno, Corrientes la tenemos ahí bastante acomodada en un plano, digamos que... Pero, básicamente, el suelo crece indiscriminadamente. Es la mancha de aceite, ¿no es cierto? El famoso sprawling. Y la población, digamos, no crece, crece diferente. O sea, el territorio se expande mucho más de lo que crece la población, con lo cual está demostrando claramente una falta de eficiencia en nuestro crecimiento territorial, ¿eh? Uno todavía recorre Buenos Aires, la madre de las ciudades de la Argentina, y en lugares claves como Avenida de Mayo y Perú, hay estacionamientos a cielo abierto, con una media sombra. Alem, frente al CSK, Alem y Corrientes, hay un estacionamiento histórico de hace años. Todos los arquitectos queremos hacer proyectos sobre esos lotes, pero esos lotes son intangibles. Y ya la normativa en toda Latinoamérica ha avanzado muchísimo en ese sentido y digamos, las ciudades se están compactando en ese sentido. No debiéramos permitir estas situaciones. Bueno, acá está nuevamente vinculado al tema de la disposición de las redes, ¿no? ¿Qué pasa entre centro y periferia en cada caso, ¿no es cierto? O sea, la cobertura relativa en este mecanismo tan dinámico y tan peligroso, ¿no es cierto? Porque la ciudad, hay un programa de la London School of Economics que dice que es la era urbana, la ciudad sin límites, es la bajada, ¿no es cierto? Y esto es un caso típico de nuestra cultura, sobre todo de nuestra cultura pampeana, ¿no? Cómo han crecido nuestras ciudades en la Pampa, que no han tenido límites y ahí están. Bueno, acá vemos un poco, este es el consumo de habitantes en relación a la superficie, y esto es 2010, hoy debemos estar en 300 y pico, ¿no? Tranquilamente, y más capaz que también. Acá, bueno, la mancha en relación al crecimiento y a las cuestiones vinculadas al uso del suelo. Ahí está, Gran Corrientes. Bueno, este es el registro, digamos, ¿no es cierto? Están los verdes son los grandes parcelas, el loteo formal en azul, los vacíos urbanos. Fíjense, en este caso, los vacíos urbanos. Miren, en el caso del presidente Roque Sáenz Peña, estas Misiones, ¿no? Es impresionante. Bueno, acá... Ah, perdón, Chaco, sí, correcto. Me confundía con Bernardo de Negocio, no sé por qué. Bien, si hoy hacemos una secuencia dinámica de los cortes históricos y cómo han crecido las manchas urbanas, la verdad que son procesos casi asimilables a lo que es el cáncer, digamos, ¿no? Porque la ciudad se va diluyendo con poca digamos, poca fortaleza en todo este tejido. Es un tejido anómico, en donde realmente se ven las consecuencias de un territorio absolutamente disgregado, ¿no es cierto? En donde, bueno, básicamente el tema de volver la conciencia a las áreas centrales, volver a la situación de fortalecer la centralidad para evitar esta cuestión que vemos de un plan de vivienda, bueno, no está contemplado, ¿no? ¿Qué pasa con el comercio? Estas cuestiones, ¿no? De llevar la ciudad a las áreas sin abastecimiento de nada. Es una hipoteca social dar soluciones habitacionales a estas cuestiones, ¿no? En donde a 10 kilómetros de la ciudad las cosas se hacen mucho más difícil y no llega a haber recursos suficientes para poder... Entonces, básicamente esto, que la infraestructura esté donde esté la gente. Y básicamente, digamos, tratar de colmar las capacidades pendientes en las áreas centrales, consolidar las áreas centrales a los efectos de evitar las dispersiones, ¿no es cierto? A ver, ¿qué faltaba esto? Bueno, el punto de equilibrio en que
digamos, donde haya población, haya infraestructura, ¿no? Y no los casos que se da inversamente. Es el panorama de los planes nacionales, que los planes, bueno, son como los principios de Groucho Marx. Hoy tenemos estos planes, mañana podemos tener otros, digo. En este sentido tampoco hay que atarse fanáticamente, pero bueno, acá no está mencionado el Plan Patagonia, que es muy importante en el sentido de... Había todo un capítulo del Plan Patagonia, lo achiqué porque eran 70 y pico, ahora vamos a achicar más todavía para poder estar con los tiempos. Pero bueno, básicamente acá están... claramente el tema de la escala local, cómo impacta la cuestión. Allá están estos son los objetivos, desarrollo de la infraestructura, desarrollo humano, y este es uno de las 100 metas, digamos, a nivel nacional, dentro de las cuales se cubren estas expectativas, ¿no? Vinculado con las actividades básicas urbanas que se mencionan. Este es nuestro RASTI, este es el modelito. Ahora hay un programa que se llama SimCity, que podés hacer tu ciudad en tu casa. Y seguramente va a haber alguno más lindo que este. Pero bueno, esto quiere caracterizar un pie de monte, un precinto o anillo hídrico, básicamente, tener presente cuál es la importancia de trabajar sobre la cuestión de la ciudad consolidada, de la estructura urbana consolidada, ¿no? Que esté con todas sus partes. Porque cualquiera de las partes que no estén bien definidas acá, seguramente va a generar una externalidad y eso es un problema. Bueno, esto tiene que ver con el proceso, en donde claramente, digamos, la idea es que el planeamiento esté focalizado de lleno en esta situación, y hoy contamos con tecnología que realmente supera nuestra capacidad de imaginar, digamos, el potencial para poder operar en el territorio, ¿no? Básicamente, bueno, las instancias estas que tienen que ver con la prosecución de ir desde la prefactibilidad, el ordenamiento de las prioridades, después la factibilidad y el proyecto ejecutivo. Todo, el Ministerio del Interior funciona a través de la plataforma CIPE, el sistema de identificación de proyectos, de ponderación de proyectos estratégicos, que es una plataforma abierta que pretende que todo el mundo se involucre. Un dato de Villa Ángela, Chaco. Vino el intendente y nos contaba que una vez al mes se junta en el Consejo Deliberante y participa la gente. Y la gente participa y ve que en el CIPE el proyecto de agua potable para tal barrio entró como idea, después pasó a un perfil, después se agregó documentación ejecutiva y pasó del nivel borrador 0 al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, que es la instancia ejecutiva, a la unidad de agua potable y saneamiento. Entonces, digamos, permite visualizar de parte del ciudadano, aquel destinatario de todo este esfuerzo, que se pasan cosas antes de que se ejecute una obra y que empiecen a las retroexcavadoras o de cortar una cinta, ¿no es cierto? Pero bueno, esas partes, digamos, son, creo que, una manera también de involucrar como actor importante al ciudadano. Y después, bueno, en términos de la obra y el resultado, el gestor de proyecto y el sistema de indicadores y mediciones, que esto está en desarrollo también. Pero creo que vamos hacia eso. Hoy las plataformas son las que manejan nuestros tiempos y nos permiten hacer pensar que no hay que llevar a Buenos Aires un expediente que tiene que estar firmado y sellado, porque si no, digamos, no tiene entidad y aparece que no lo tiene nadie en sus manos, ¿no es cierto? Y justamente la idea de la plataforma esta es que esté en manos de todos, ¿no es cierto? Esta es la mejor manera, es ponerle rueditas a los proyectos. Bien, este es un poco las metas, digamos, en relación al tema de planeamiento, ¿no? En relación a la cobertura de los planes de todo el país, donde el día que todas las ciudades de la Argentina tengan un plan estratégico en términos de un plancito operativo, las cosas van a estar mucho mejor, porque se va a saber a dónde tenemos que ir. Bueno, esto es un poco también de los distintos programas, digamos, la cantidad de proyectos y los objetivos, entonces las metas a alcanzar. Acá nuevamente, bueno, entender esto como es la prosecución, la cantidad de proyectos en área de proyectos, me refiero, de situaciones de plan, y la idea es alcanzar la totalidad de los municipios del país en una meta satisfactoria.
bueno, acá también está el desempeño y la cantidad de... El objetivo, digamos, en términos de resultados, es tratar de generar el saneamiento, agua potable y cloaca a la mayor parte de la población. Contaba el subsecretario Pérez Artúa que Uruguay tiene 80% de abastecimiento de agua potable y cloaca. Chile está casi en el 100%. Hace 40 años Chile tenía los peores indicadores de desnutrición infantil. Hoy están cerrando los centros CONIN. Esto es como para hacer un reflejo de ver qué nos pasa a nuestros hermanos vecinos, ¿no es cierto? Y hoy nosotros estamos en esa situación que estamos en un porcentaje muy bajo en relación a nuestros propios vecinos. Bueno, esto es un poco las bondades del CIPE, que este es un poco la cadena de valor que propone la integración plan proyecto obras. Este es el ejemplo de Ramona. Ramona es nuestro municipio del mes. Es como que tiene 2.100 habitantes, 1900 y pico 2010, así que deben estar en 2.100 habitantes. Pero tienen, ahora acá estaban en 16 proyectos, están en 18 proyectos y tienen 8 proyectos que están en fase ejecutiva. Van a tener agua potable y cloaca a fin de año, calculo. No la pueden creer, porque es un pueblito re chiquito, nunca habían tenido obras de parte de la nación. Bueno, esto es una realidad. Llamen a Ramona, pregúntenle, porque digo, vale la pena contrastarlo, pero es fácil, porque uno accede a la plataforma y ve en qué estado están los proyectos. Así que lo ponemos como ejemplo. Hay ciudades grandes de 100.000, 80.000 habitantes que todavía no conocen el CIPE. Lo dejamos ahí. Es digamos, la dificultad de adherir a una nueva mecánica, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Sí. Ya estamos. Bueno, nada, sigo haciendo la propaganda. Esta es la fase plan, proyecto y obra. Vamos a ver rápidamente de algunos ejemplos, pero para ver un poco. Esta es la... Costa Zacate. Costa Zacate, Córdoba. Acá ya está el proyecto desarrollado. Estas son las playas ferroviarias que administra AVE, que pasaron a ser de un pasivo a lugares ocupados, vandalizados, a ser un activo porque se incorporan a través de un fideicomiso al municipio, le da normativa y los puede realizar. Así que esto es un dato muy concreto y en donde vemos que se producen situaciones de este tipo, en donde Costa Zacate incorpora 9.6 hectáreas a su ejido urbano, digamos, los hace activos. Las Higueras, 72 hectáreas, una fiesta, un festival de tierra, de suelo. Ahí se puede realizar los programas de vivienda, las cuestiones vinculadas con realojar gente a raíz de los programas de hábitat, etcétera, etcétera. Y todo el equipamiento necesario para que las ciudades, que en general están divididas norte y sur por estas fracciones, en este caso hay menos norte que sur, pero muchas veces dividen a los pueblos en dos. Y justo acá aparece la oportunidad de integrar a través de las actividades estas, vinculadas con lo comunitario, y visibilizar el espacio del bien común, que es donde se producen la polinización social, de alguna manera se intercambian los flujos sociales que son tan importantes para entendernos como una sola cosa, ¿no? Bueno, aplicado a las cuestiones de la red de agua potable en Rivadavia Salta, con el monitoreo de cómo están los indicadores, este es la brújula de los indicadores locales, el desarrollo de los proyectos, y después que terminan una licitación, claro, acá es donde termina el proceso. Este es el tema, el resultado y la obra. Y básicamente también vemos, esto es Lanús, áreas más centrales, metropolitanas, Mendoza, grandes oportunidades, tiene grandes fracciones vinculadas con el ferrocarril Mendoza. Así que bueno, esto es una mención especial porque esto es lo que viene, lo que ya está. Porque lo que viene que ya llega atrasado. Uno va a comprar el teléfono, el iPhone, y ya compraste uno y ya hay otro, que mañana ya hay otro nuevo. ¿Ah, sí? Sí, exactamente. Bueno, esto es un poco esto, ¿no? BIM significa Building Infrastructural Model. O sea... perdón. Sí, bueno, la verdad que fue impresionante porque tuvimos la posibilidad de ver de AUSA un modelo BIM con la autopista del Bajo, que es una obra de gran complejidad por los tiempos y todo lo demás, y después la matriz de la red de AISA, que realmente esa telaraña, digamos, del área metropolitana es algo impresionante. Y hoy estamos con las posibilidades de entender esto en las 3 dimensiones, ¿no? Realmente es un paso de paradigma importantísimo. Yo creo que la Tierra es 2D, todo es 2D. Las escrituras, fíjense, a ver si aparece algo en volumetría, es todo 2D. Estamos con instrumentos del siglo pasado.
Y la verdad que para resolver los problemas urbanos necesitamos tener la capacidad de entender e interpretar el 3D, que sigue más allá a un 4D, que es el tema del manejo del tiempo, el tiempo del aquí y ahora, la mesa de operación, de teatro de operaciones de un intendente dinamarqués o finlandés, está lleno de pantallas y miden todo. Digamos, ese es el escenario, es el 4D. 5D, por el tema de los costos, y 6D, el tema de la retroalimentación, o sea, el mantenimiento, el facility management de estas estructuras urbanas. Pero digamos, el impacto va a ser tremendo en términos de economías, va a generar mucha economía porque la certeza, en términos de la obra pública, genera economías. Y estamos hablando, como se mencionó hoy, entre el 30 y 40%. Y esto, la verdad, que esa plata la necesitamos para otras cosas, ¿no? Así que estaría bueno mantener esto. Bueno, esto es básicamente cómo se organiza y cuál es la dimensión de los instrumentos estos, ¿no? Los municipios rápidamente tienen que tomar nota de estos. Necesitamos generar fortalezas en el manejo de estos instrumentos, de estas técnicas, porque la verdad que va a ser de mucho impacto esto. Bueno, el tema de modelar nuestras ciudades a los efectos de poder intervenir coordinadamente, que no haya superposición de cuestiones. Bueno, esto también habla, es más específico y técnico, pero bueno, vemos casos concretos como Jesús María, que ya están aplicando las técnicas en la ciudad de Buenos Aires desde ya, y estos son algunos de los modelos. Esto es el modelo 3D Revit, en donde en el caso de Jesús María, Córdoba, se puede identificar cada uno de los elementos componentes de estos proyectos, con precisión absoluta. No hay desvíos, hay mucha más transparencia en la obra, y esto es un objetivo que creo que va a ser de gran importancia, ¿no? Hoy somos todos parte de la manifestación de estos modelos que nos van a permitir llevar adelante la gestión de una manera mucho más eficiente y redundando en el beneficio de los que todavía no han logrado apropiarse de las ventajas de vivir en una sociedad desarrollada. Así que muchas gracias, estoy a disposición para las preguntas que necesiten. Y bueno, nada, desearles lo mejor. Estamos en contacto permanente. Creo que, bueno, acá les voy a dejar acá los datos también de la oficina, voy a dejar mis tarjetas para que estén en contacto. Cuando estén por Buenos Aires, están bienvenidos a nuestras oficinas. Y a su vez también, bueno, háganos saber a través de la plataforma cómo van las obras. Acá tenemos una representante de APIPE, de la isla APIPE, con la cual tuvimos una grata interacción, en donde nos sorprendieron porque nos dijeron, me llaman por teléfono un día y me dice, arquitecto, esa parte de iluminación ya la tenemos, está chelada, por supuesto no vamos a necesitar recursos. Yo digo, qué ejemplo, la verdad que, o sea, de todo lo que estaban pidiendo de los proyectos, había parte que ya lo habían conseguido, había una donación, había unos acumuladores solares, y habían luchado por conseguir eso, y la verdad que es admirable la vocación. Yo creo que en la vida civil están los emprendedores, y hay un tipo de emprendedurismo en la vida pública que tiene que ver con las vocaciones que llevan adelante la gente para vivir en una oficina pública hoy, sabiendo las dificultades que eso conlleva, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y a disposición.